para intentos le quedan pocos y cada vez menos ya a los equipos que quieren en CONCACAF meterse al Mundial. Han pasado 2 fechas de una eliminatoria que se podría definir, no sé cómo, Ricardo, en un par de palabras o en una frase. ¿Cómo definir lo que hasta ahora se ha vivido en este proceso clasificatorio en CONCACAF? De drama y de tensión absoluta, o me parece que así va a ser cada uno de los partidos. Tú estuviste ahora en el del Cuscatlán y así había sido también en Guatemala, en ese debut entre la selección de Luis Fernando Tena y la salvadoreña, lo que se vivió en el Panamá-Surinam, lo que fue a hacer Surinam después a El Salvador, o sea, partidos de mucha tensión en donde no se va a regalar absolutamente nada, en donde se prioriza ganar. Porque además creo que así tiene que ser, en una eliminatoria tienes que priorizar sacar los puntos y los puntos luego que no hagas en tu casa los vas a tener que ir a rescatar como al final hizo Guatemala, por ejemplo, perdiendo los 3 contra El Salvador, rescatando ese puntito contra Panamá que es insuficiente para meterse en la clasificación, pero que seguramente en lo moral y en lo anímico le habrá servido muchísimo a Luis Fernando. Una eliminatoria esta en donde no se va a regalar un centímetro, una pelota, una sola jugada. Eso, drama y tensión hasta el final. Barak, en una frase, no en un podcast. En una frase, me parece que estamos viendo algo muy similar a lo que ocurriría si en la Liga Española quitamos al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Caos absoluto, cualquiera le gana a cualquiera. Emoción que no se traduce necesariamente en calidad, sino más bien todo lo contrario. ¿Dónde estuvo la frase malo? ahí? ¿Dónde estuvo la frase ahí? Reflexión. Un párrafo reflexión. eso, ¿no? Una concatenación de párrafo. frases que hicieron la mejor reflexión de lo que llevamos de show. Bueno. Alex, Nada, eso, es reinar en el caos. ¿vos acaso como James Bond tener licencia para No. expandir Yo el voy comentario? directo a esto. Esto es saber, o sea, pasará al Mundial el que sepa reinar en el caos. Yo estoy muy en lo que dice Ricardo. O sea, aquí las tácticas, el estilo de juego importan menos que la capacidad, sobre todo de los jugadores de CONCACAF, de saber soportar la presión y de saber mirar al abismo y no tener miedo a caerse. Hay una, dentro de la línea que tiraba Ricardo, porque frase no fue, dentro de la línea y comentario en el párrafo que nos emitió, hay algo que es muy cierto, ¿no? Y es que la presión te juega tanto como para que selecciones que estaban extremadamente cómodas en su juego, en sus formas, en su plantel, ahora encuentren que haber perdido puntos donde de repente no creían perderlos, pero donde es totalmente posible, te pone con los puños apretados, aún jugando en casa ante un equipo inferior como para Guatemala tendría que haber sido Panamá. Perdón, como para Panamá tendría que haber sido Guatemala. Claro. Perdón. Sí, es eso, y antes lo había sido Surinam, y como le acaba de pasar a la Costa Rica de Miguel Herrera, para hablar de otro técnico mexicano que igualmente ha visto cómo le sacan, o cómo más que le sacan, cómo va y rescata un empate a 3 en casa que no hubiera pensado nunca y que lo han hecho incluso hablar hasta de la continuidad de su cargo, ¿no? O sea, eso lo vamos a ver en cada fecha. Por cierto, cada comentario mío cabría en el viejo Twitter de 240 caracteres. Eran de menos, creo yo. Creo que 180 fue. No solamente tiene mala capacidad de síntesis, sino que a la hora del cálculo andas perdido. Malísima memoria. Nunca fue Twitter de 240, creo yo. Sí fue. Sí. Barak, a un partido puntual y a un tiempo específico, Costa Rica estaba ganando 2-0 su partido frente a Haití, en casa, en un campo donde mucha gente, digamos, le recriminó por la asistencia de público, la Copa Oro, el mal pasar de sus clubes. Y en ese campo Costa Rica dejó pasar esto para terminar en un caótico, bien descrito en tu muy buena presentación al tema, en un caótico 3-3. ¿A qué se debió? Pues no fue un accidente. Obviamente dentro del partido puedes hablar y localizar, ese es el trabajo de Miguel Herrera, momentos puntuales donde no hubo el movimiento correcto, donde no hubo la concentración adecuada, etcétera. Pero esto es norma. Recordemos la Copa Oro. Como contra selecciones como Curazao y como República Dominicana, Costa Rica estaba perdido hasta el minuto 80 y tantos o 90 y pocos, y de repente el último minuto sacaba el empate, ¿no? Desconexiones tremendas
ante rivales a priori muy menores, ¿no? Y ocurrió en la Copa Oro y está ocurriendo en esta eliminatoria. Lo que guardan en común Costa Rica y Panamá, por ejemplo, es que son equipos a los que les toca la etiqueta de grandes por el contexto de esta eliminatoria, sin México, sin Estados Unidos, sin Canadá, sin ser equipos grandes, sin haber hecho nunca, más allá de los méritos históricos de Costa Rica y de los muy también notables méritos de Panamá en años recientes. No son equipos grandes, son equipos que sin esa presión del equipo grande de CONCACAF van sacando resultados. Costa Rica siempre lo ha hecho históricamente y Panamá en los últimos 10 o 15 años. Ahora tienen la obligación y eso pesa, claramente. Y hay un escenario ahora para Costa Rica. A propósito de ello, Miguel Herrera salió de Costa Rica, pero no para dejar la selección de Costa Rica, sino por un compromiso previo que ya había adquirido y por el cual ya había recibido permiso de la federación, porque creían tener, Alex, 6 puntos a esta altura. Costa Rica no tiene 6 puntos a esta altura y es más, le quedan 12 por disputar, la mitad de ellos ante Honduras, y necesitan ganar cuando menos el 80% de los puntos en disputa. Sí, no. O sea, estamos hablando que tenés que jugar la eliminatoria contra Honduras y el primero que tenés es en San Pedro Sula, a donde además el público te va a jugar en contra, donde llegás ya presionado. Y si la presión te jugó en contra en casa, ¿cómo te jugará en contra afuera? Ese es el partido clave para Costa Rica y para Honduras también, para acabar de empujarlos hacia abajo, pero estoy totalmente de acuerdo y a eso nos referimos precisamente cuando decimos que lo que importa básicamente es saber soportar la presión. Y Barak también has dado con otra de las claves, ¿eh? Ni Costa Rica ni Panamá están acostumbradas a llevar el rol protagónico absolutamente en todos los partidos, pero va a ser muy complicado, sobre todo viendo el desempeño de Costa Rica en Nicaragua. Vale que era un partido incómodo con cancha de césped artificial y todo lo que tú quieras, pero no, a pesar de jugar con una línea de 5, conceden oportunidades, han concedido 2 penales en estos 2 partidos. O sea, es un tema más que de estrategia, es un tema más de eso, de nervios de los futbolistas, porque Costa Rica ha venido jugando con línea de 5 desde hace muchísimo tiempo, tiene un buen partnership, tiene un buen dúo arriba con Alonso y con Ugalde, o sea, no hace mal las cosas en ataque, pero sí que es cierto que tiene desconexiones muy preocupantes en momentos puntuales y ahí es donde se nota eso, la presión básicamente, y no va a haber más presión que los tornillos de un submarino para los jugadores de Costa Rica en ese desplazamiento a Honduras, ahí es donde se juegan el boleto directo al Mundial. El primero que levante la mano, porque ustedes dos lo conocen muchísimo, el primero que levante la mano, que me diga si cree capaz a Miguel Herrera de reconducir esta situación. ¿Ya levantó la mano Ricardo? No, a ver, más involuntario, pero sí, a Miguel Hacete lo cargo creo. entonces, porque acá no te podía ni rascar la nariz. Yo pedía No, que levantara la pero mano, lo vos creo, levantaste la mano y vos crees entonces Sí, que el Piojo yo Herrera creo en puede Miguel. cambiarle la mentalidad al futbolista tico para llegar a enfrentar con sangre caliente este partido en Honduras. Sí, yo en Miguel creo, ¿no? Creo que En Miguel Miguel creo, tiene buena camiseta esa esa. capacidad, tiene esa, sí, podría ser a lo Juan Carlos Osorio cuando las sacaba las suyas con selección mexicana. No le iba tan bien, por cierto, luego, pero bueno. Sí, creo que Miguel sí. El reto que tiene Herrera y que tienen otros muchos técnicos, pero Miguel concretamente es que tiene que ser capaz de encontrar este proceso de recambio del que él ha hablado muchísimo en la selección de Costa Rica, seguir echando mano de jugadores que siguen siendo muy importantes en la base de este equipo, pero a su vez sumar otros que vayan entendiendo el compromiso que conlleva estar en esta selección y el reto superlativo que tiene Costa Rica de no poder dejar pasar esta clasificación al Mundial del próximo año, pero creo que Miguel lo va a hacer. Hay una cosa, y para cerrar el tema de CONCACAF, acaba de pasar. El Salvador tiene su siguiente partido contra Panamá, ¿no? Panamá nunca ha ganado en el Estadio Cuscatlán. En Panamá saltaban de alegría hace unas semanas porque se daban cuenta que CONCACAF, o FIFA en este caso, no permitía disputar un partido en el Estadio Cuscatlán por los antecedentes del mismo, después de reconocer que el terreno de juego no responde de la mejor manera al desarrollo de un concierto en el estadio y posterior a ello un partido, ¿no? O sea, un concierto, 6 días más tarde era el partido. CONCACAF dijo no se puede porque el Cuscatlán no responde bien.
El partido se iba a jugar en el Mágico González. Panamá y Guatemala festejaban porque El Salvador tenía que enfrentarlos en un estadio abierto, con pista atlética, con menos aforo para el público, más cómodo, digamos. ¿De quién era el concierto, Alex? Guns N' Roses. Anda, welcome to the jungle. ¿Sí? Guns N' Roses. Hubo tanta presión que los organizadores del concierto cambiaron la sede y ahora el concierto será en el Mágico González y esos 2 partidos en el Estadio Cuscatlán, a donde Panamá nunca ha ganado. Welcome to the jungle. Tal cual. Añadiendo más presión al tema. Lo de Panamá es dramático. Panamá se va a llevar el premio Martín Anselmi a los expected goals no transformados. O sea, es dramático. No. Es dramático lo bien que juegan, la de oportunidades que generan y lo mucho que echan en falta a un Deli Valdés o a un Blas Pérez que emboque todo lo que fabrican. Es tremendo. Parecía lo habían encontrado Barak en la Copa Oro. Sí, es verdad. Sí, pero volvió a ser esa selección panameña que si bien goleó y gustó y ganó, por supuesto, en la fase de grupos, llegada la hora, pues cuando ahora sí Panamá, a diferencia de otras ediciones, que nadie esperaba verla en la final, ¿no? Las 2 veces que Panamá se metió en la final fue contra pronóstico. Y en esta ocasión, una selección que la verdad es que nadie podía apostar por Guatemala, es la que se acaba metiendo a semifinales. Y sigue siendo ese problema. En los momentos cumbre de Panamá, por mucho mérito que tiene el trabajo de Christiansen, no encuentra ese hombre que, salvo en partidos puntuales, que recordemos cómo metió 6 goles en la fase de grupos, ese hombre en momentos puntuales de partidos cumbre no aparece. Y Panamá no acaba de meter los goles que merece. Eso es una constante.